¿Quién era Urías? Urías era un hitita que habitaba en la región de Canaán. A pesar de su origen extranjero, Urías se convirtió en un valiente soldado en el ejército de Israel y como tal sirvió bajo el reinado de David. Se le conoce sobre todo por ser el esposo de Betsabé. En el relato de David, Betsabé y Urías, vemos cuán honorable era Urías. La historia se encuentra en 2 de Samuel 11. Durante la primavera, el tiempo usual para las batallas, las fuerzas militares de Israel fueron a la guerra bajo el liderazgo del general Joab, mientras el rey David permanecía en Jerusalén. Mientras David paseaba un día, vio a Betsabé bañándose en el tejado de su casa y quedó intrigado por su belleza. Envió a alguien a preguntar por ella y descubrió que era la mujer de Urías. Desafortunadamente, esa información no disuadió a David de dar rienda suelta a su lujuria. El rey citó a Betsabé en el palacio y se acostó con ella. Como resultado, quedó embarazada. Después que Betsabé le dijo a David que estaba embarazada, él trató de encubrir su adulterio. Su primer plan fue llamar a Urías para que regresara de la batalla. Después de preguntarle cómo iba la batalla, David le dijo a Urías que fuera a su casa e incluso le envió un regalo. La idea era que, mientras estuviera en casa, Urías se acostara con su mujer, y así él y los demás pensarían que el niño que venía era de Urías. Sin embargo, Urías era un hombre de principios. No regresó a su casa, sino que permaneció a la entrada del palacio entre los sirvientes del rey. Cuando David se enteró de esto a la mañana siguiente, le preguntó a Urías por qué no había ido a su casa. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Aunque el rey le había concedido a Urías un aplazamiento temporal de la batalla, era un verdadero soldado y decidió seguir concentrado en su misión. Urías no podía permitirse disfrutar de sus propios placeres mientras sus hermanos libraban una batalla que aún había que ganar. David le pidió que se quedara un día más y lo invitó a comer y beber con él. David le sirvió alcohol y Urías se emborrachó, pero esa noche se negó a volver a su casa y a abrazar a su mujer. Incluso borracho, Urías conservó su honor como soldado. Viendo que su complot para hacer creer a Urías que el bebé era suyo no iba a funcionar, David recurrió a otro plan aún más siniestro. El rey envió a Urías de vuelta a la batalla portando una carta oficial en la que daba instrucciones a Joab, el comandante del ejército, para que situara a Urías donde la lucha fuera más encarnizada y luego se retirara de él, dejando que Urías muriera a manos del enemigo. Joab siguió las órdenes y Urías, el hitita, murió, junto con otros miembros del ejército de David. Un mensajero llevó la noticia de la muerte de Urías a David, quien envió este mensaje a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Esto está en 2 de Samuel 11:25. Por supuesto, el asesinato de Urías no resolvió los problemas de David. Cuando terminó el tiempo de luto de Urías, David tomó a Betsabé por esposa. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Como lo relata 2 de Samuel 11:27. Dios envió al profeta Natán para confrontar a David con respecto a su pecado. Natán contó la historia de un hombre rico con muchas ovejas y ganado, y un hombre pobre que solo tenía una oveja que era como una hija para él. El hombre rico se negó a utilizar una oveja suya para preparar una comida para un viajero y en su lugar tomó la oveja del hombre pobre. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y llegó a decir que el hombre debía morir
y que debía pagar 4 veces la cantidad que valía la oveja. Entonces dijo Natán a David: «Tú eres aquel hombre». El profeta procedió a describir todo lo que Dios le había dado a David y la voluntad de Dios de darle más. Le preguntó por qué David había despreciado la palabra de Dios haciendo el mal, mandando matar a Urías y tomando a la mujer de Urías. Natán también le dijo a David que la espada nunca se apartaría de su casa, que sus esposas le serían quitadas públicamente y que el hijo que había concebido con Betsabé moriría. Todo esto sucedió. En un rápido resumen de la vida de David, en Primera de Reyes 15:5, dice: «Porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor, y no se había apartado de nada de lo que él le había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías, el hitita». El malvado plan de David contra el honorable Urías fue una mancha en un historial que, por lo demás, era excelente. Urías fue víctima del pecado de otro. Sirve como ejemplo de lealtad y honor, y como recordatorio de que nuestro pecado tiene consecuencias más allá de nosotros mismos. Nos alegra saber que David se arrepintió. El Salmo 51 es su confesión a Dios, y una hermosa oración para todos nosotros cuando pecamos. Dios también decidió dar a David y a Betsabé otro hijo, Salomón, que sería el siguiente rey y antepasado de Jesús, el Mesías. Dios perdonó a David, como está dispuesto a perdonarnos a nosotros.